iba a hablar del portafolio del videocurrículum. Entonces, claro, quería tener por lo menos un ejemplo, una muestra de cada uno de ellos, y sobre todo en el videocurrículum interesante el sonido, ¿no? También, sobre todo por lo que vamos a hablar, de la importancia que tiene no solamente el aspecto de comunicación verbal que está en todo el videocurrículum, sino también la comunicación no verbal, que a veces transmite más de lo que pensamos y por supuesto muchas veces más de lo que queremos. Tema de entrevista de trabajo ya se ha aludido a él. Incluso también, no es comunicación no verbal, pero en el propio currículum vitae clásico también importa el orden, que destaquemos, que presentemos, si antes la formación, la experiencia, es decir, todo tiene que estar muy preparado, muy estudiado. Entonces, claro, los ejemplos que quería poner, incluso aquí casi de malas prácticas, más que de buenas prácticas, de malas prácticas, hay algunos elementos de sonido, de ruido, que se superponen a la intervención del comunicante, que a lo mejor aquí se va a perder sin el sonido, todavía no se ha probado. Bueno, decía también, se ha dicho aquí ya desde el principio, en la propia presentación, una idea, se ha hablado de una idea clave, que es el venderse. Se ha repetido también por la profesora Rodríguez Rico, y bueno, y está en todo lo que estamos aquí presentando, está esa idea de venderse siempre sin falsedad, sin mentir, sin ocultación. Por otro lado también, el profesor Sánchez ha hablado de que entre las preguntas típicas que hay en una entrevista de trabajo que pueden hacer, expresamente se dice ¿qué puedes decirme de ti? La pregunta para ver cómo se expresa el aspirante. Estas dos ideas son las que voy sobre todo a conjugar aquí, a utilizar a la hora de hablar de estos dos nuevos instrumentos, que pese a lo que ha hecho la profesora Rodríguez Rico, ha hablado de que resta protagonismo al currículum clásico. No creo yo, desde mi punto de vista, más que restar protagonismo, lo que hace es que complementa. Que no están llamados a sustituir al currículum clásico, sino a potenciarlo, a complementarlo y en cierto modo a enriquecerlo. Es decir, es otro instrumento que se añade. No tiene vocación de sustitución, sino de complementación, complementariedad. Entonces, en ambos, estos dos instrumentos permiten valorar otras cuestiones que no son visibles en el currículum clásico. El tema de la creatividad, el tema de las habilidades comunicativas, que también se ha hablado aquí, el tema incluso, lo que comentaba antes, de la comunicación no verbal. Todo está presente sobre todo en el videocurrículum, en el portafolio. Desde este punto de vista está más limitado también lo que es comunicación verbal, oral. Y también el portafolio tiene un juego más limitado, puesto que sobre todo va dirigido a algunos sectores profesionales, a algunas actividades más en las que la imagen, la creatividad, incluso vamos a hablar, la creación artística es mucho más importante, ahí es donde tiene mayor peso el portafolio. Bueno, vamos simplemente a indicar cuáles son las principales características de uno y otro. El portafolio en realidad es un instrumento, consiste en una memoria en la que se recoge documentalmente, incluso depende de la riqueza de cada uno, las perspectivas que tenga cada uno, incluso también se pueden incorporar enlaces externos, hipervínculos, todo ello para demostrar, digamos, nuestra formación, nuestra experiencia, nuestros trabajos, nuestros premios, reconocimientos, todo. No es exclusivo del ámbito laboral. De hecho, aquí ya se conoce, en esta misma facultad, hay una guía específicamente diseñada para elaborar un portafolio académico, que se utiliza ya en el ámbito académico, universitario y en otro tipo de enseñanza, como forma de aprendizaje, incluso de evaluación del alumno. No nos vamos a referir, obviamente, a ese portafolio, sino al portafolio que va dirigido a lo que es la inserción laboral, vamos a decir así, la selección en el mundo del trabajo. Y desde ese punto de vista, él que decía que bueno, las condiciones particulares que presenta le hacen más idóneo, más apto para otro tipo para determinado tipo de actividad. Toda aquella, como digo, es la que el elemento clave es la creatividad. Y aquí como ejemplo, pues he recurrido a uno del ámbito de la arquitectura. Aquí comienza, lástima que tampoco se vea, por lo menos como yo veía en mi ordenador, ¿no? Pero, con un resumen del currículum clásico, y a partir de ahí ya, con todos los elementos de los que se han hablado, formación,
información, experiencia, informática, idiomas, y a partir de ahí ya se añade toda una serie de elementos más novedosos que en el ámbito, por ejemplo, de la arquitectura sí se puede presentar. Pues proyectos que se han realizado, obras en las que se han trabajado, y aquí se presenta, o sea, lo que añade al currículum clásico es que presentamos de forma más tangible, por medio de imágenes, dibujos, etcétera, y cualquier otro enlace que pudiéramos pensar, nuestra obra, es decir, para constatar, para acreditar lo que en el currículum clásico hemos alegado. Y entonces, bueno, aquí la creatividad de cada uno no tiene límite. Como he puesto uno relativamente presentable, lo hay otro mucho más extravagante incluso, vamos a decirlo, ¿no? Pero que golpea, que impacta en el destinatario. Dependiendo de cuál sea esa empresa a la que aspiremos, pues veremos si podemos ser más transgresores o más convencionales en el diseño, en la estructura de nuestro portafolio. Se utilizan mucho las imágenes, los gráficos, ¿no? Sobre todo, bueno, estamos hablando de obras, ¿no? Proyectos en los que uno ha participado, que presenta como méritos, ¿no? Por poner otro ejemplo, en el ámbito del diseño gráfico, pues también aquí encontramos otro, como veis no hay un formato estandarizado, eso depende cada uno de cómo quiera presentar su trabajo, su experiencia profesional y tal. Esto es, hablando de este ámbito del diseño gráfico, la publicidad, claro, aquí ya se ponen incluso clientes que ha tenido esta persona, para los que ha trabajado, obras en las que ha participado. La idea es aportar información adicional al currículum clásico, vamos a decirlo así. Por cuanto respecta al videocurrículum, aquí nos encontramos con que ya tenemos un elemento de comunicación visual, verbal, oral, no verbal. Es decir, se habla de un problema incluso terminológico porque se ha acuñado, se ha asentado, digamos, ese término de videocurrículum, currículum en formato vídeo. Pero en realidad no creo que estén muy equivocados aquellos que piensan que más que videocurrículum sería interesante hablar de videopresentación. Porque una cuestión importante es que no se trata de, en los pocos minutos que dure esa presentación en vídeo, de plantear, de referir, de exponer todo el currículum de la persona. Para eso ya está el currículum clásico. Sino de destacar aquellos aspectos en los que queremos incidir, aquellos que incluso se puede personalizar en función del sector al que vaya. Como antes se ha dicho también aquí, sería interesante tener distintos modelos, distintos patrones de currículum clásico para según qué empresa, según qué sector nosotros lo presentemos. Aquí ocurre, esto también es un instrumento mucho más flexible, porque por medio de un currículum, en 2 minutos, en 1 minuto, podemos presentar aquellos aspectos de nuestro trabajo, de nuestra personalidad, que más interesa con el objetivo de la empresa a la que va dirigida. Entonces es un instrumento bastante flexible, bastante interesante, un instrumento que llega de forma masiva, sobre todo porque hay distintas páginas, distintos enlaces en los que se puede colgar, como este que he tomado como ejemplo, tumeves.com. Aquí también se ha hablado, antes pues, cuando se ha hablado de la Cámara de Comercio, que también había posibilidad de presentar ahí estos videocurrículums que uno realizara. Existen bastantes páginas de este tipo. Y claro, el problema, no todos son ventajas, el problema es que es muy exigente también. Este instrumento es un instrumento muy exigente que hay que hacerlo bien o al final el resultado puede ser incluso contraproducente. Hay que controlar, no solamente hay que preparar, como todo currículum, el contenido. Pero aquí incluso ya desde un punto de vista visual, es decir, nuestra presentación ante la pantalla, mirar a la cámara, la forma en la que nos vamos a expresar, cómo vamos a hablar, nuestra conducta gestual, ¿no? Nuestro lenguaje corporal, todo ahí hay que tenerlo en cuenta. Y no solo eso, sino incluso ya, como nos ha pasado antes aquí también, los aspectos técnicos, ¿no? Es decir, de la cámara, la webcam que estoy grabando, elementos que incluso, bueno, nos permiten, si lo hacemos bien el trabajo, de presentarnos como aspirantes que conocemos también esos medios tecnológicos. Es decir, es otro elemento adicional que enriquece, digamos, este instrumento.
Aquí, en el currículum, pues nos encontramos con que hay una comunicación, que es una comunicación unilateral. A diferencia de la comunicación normal bilateral, es una comunicación unilateral del emisor al receptor. Por eso es por lo que luego no hay vuelta atrás en una entrevista de trabajo, que es recíproca. No podemos corregir, no podemos matizar, entonces todo tiene que estar incluso mucho más estudiado. Lo que comunicamos verbalmente, de todas formas ya hay estudios de la comunicación verbal y no verbal, la relación, aunque nos pueda sorprender, no pasa más allá del 10% del mensaje que queremos transmitir. El otro 90%, ¿qué sería? Pues el otro 90% es lo que se denomina paralenguaje o lenguaje paraverbal y la comunicación no verbal, que transmite, pues, según los casos, pues, entre el 60 y el 90% del resto del mensaje. Entonces, claro, por ejemplo, si nosotros queremos transmitir autoconfianza, seguridad, mostramos una actitud nerviosa, de movimiento continuo de cambiar dirigir la mirada hacia otro lado, de las manos, o queremos transmitir disciplina, orden, método, y utilizamos un vídeo excesivamente casero en el sentido de con ruido, con distracciones detrás de la mascota, que se nos olvidó de quitar, niños que me están llamando en ese momento, pues al final desmerece el objetivo que uno pretendía con este formato, ¿no? Con este instrumento. Entonces, bueno, simplemente destacar que en esa comunicación no verbal, que es la que más nos puede costar, porque lo que es diseñar un discurso, un argumento, podemos estudiarlo y tenerlo más o menos preparado y controlado. Lo que es más difícil de controlar, bueno, también el lenguaje paraverbal. Paraverbal, no sé, es no tanto qué se dice, sino cómo se dice. Cómo se dice, la entonación, el tono de voz, las pausas, los silencios, el ritmo que se le imprima a la voz, ¿no? Eso también transmite. Y luego está todo aquello que es estrictamente no verbal. La mirada, la sonrisa, los gestos, los movimientos, el lenguaje corporal. Incluso no solamente todo esto que llamamos lenguaje corporal, en definitiva, que es la kinésica, sino también el entorno, el espacio y el tiempo. El espacio es fundamental. Y bueno, voy a poner un primer ejemplo, en el cual, bueno, en este caso, la candidata ha elegido un espacio exterior, abierto, y se oye, ¿no? Todo eso que se oye ruido. Se oye en un momento pasar coches, ladrar un perro, incluso la imagen, no sé si se aprecia, esto no sé si se puede poner grande, bueno, pero se ve el reflejo en escaparates y se ve el reflejo de los coches aparcados y distrae la atención del receptor, del mensaje, y denota, bueno, perfección en la realización de un trabajo, una actividad, desde luego, ¿no? Tengo otro ejemplo seleccionado. Aquí tenemos un ejemplo de lo que decía antes. Se ha elegido, bueno, por cierto, en la elección del espacio físico donde vamos a desenvolvernos, si no tenemos claro a quién va a ir dirigido, si es una empresa de publicidad en la que queremos mostrar nuestra creatividad, podemos elegir algo más extraño, ¿no? Más raro, ¿no? Pero si no lo tenemos claro, lo mejor es un fondo neutro. Un fondo neutro que no diga nada y que realce, digamos, la figura de la persona que es la que se presenta, en definitiva. Aquí, por ejemplo, eso lo cuida, pero falla. Fijaos en el movimiento de las manos, continuamente moviendo las manos. Luego hay momentos también en los que parece que el guión no está muy bien preparado porque se queda parada, no sabe qué decir, por no ponerlo entero, ya lo verá antes. Normalmente
normalmente se recomienda que no sean más de 4 minutos. El máximo, la máxima duración del videocurrículum. Pero sí que es verdad que la mayoría de los que yo he ido analizando no pasan de 1 minuto o incluso menos. Iba a poner un ejemplo, a ver si consigo, de cómo también es especialmente útil el videocurrículum para mostrar la competencia lingüística. Lo que pasa es que, claro, ahí en el currículum se puede decir el nivel que he conseguido y todo, pero ahora ya tenemos una prueba empírica palpable de nuestro dominio de inglés, francés, de idiomas. Entonces, bueno, eso conviene utilizarlo, pero sin abusar, ¿no? Por ejemplo, aquí este candidato que creo que no se oye mucho, volumen. No sé, pero bueno, empieza hablando en inglés, en alemán, en francés, en italiano y en otro idioma que yo no reconozco, pero en algunos de los que yo más conozco sí que he visto que además ya lo que literalmente se llama desvariando, citando canciones de moda, o sea, en el caso italiano incluso citando parte de Dante, de la Divina Comedia de Dante, por lo cual, bueno, sin llegar a ese extremo, es decir, podemos utilizar este instrumento también para demostrar nuestras habilidades comunicativas, en concreto lingüísticas. Y luego voy a poner un último ejemplo y ya acabo. Traía muchos más, pero claro, ¿verdad? Para tener más tiempo y para ir haciendo casi un taller, más que una presentación. Esta es la tema, no sé. Tenía algunos ejemplos de algunos que han elegido ese espacio exterior pasando autobuses urbanos, uno que ha elegido su casa que se ha puesto detrás de una estantería con una puerta, bueno, cada uno tiene su gusto estético, ¿no? Pero una puerta, no sé, no encaja en el discurso que está hablando, una puerta decimonónica. Y este sería uno más convencional, más... Bueno, también en los vídeos que he ido viendo, este en concreto, por ejemplo, es del ámbito jurídico. Entonces se presenta como licenciada en Derecho, que tiene experiencia profesional en bufetes de abogados, y claro, es distinto, ¿no? Al que vamos... Bueno, decía que al último voy a poner simplemente uno más del tema de publicidad. Hola, mi nombre es Elena Aldaz, tengo 27 años, soy de Las Palmas de Gran Canaria, soy licenciada en Derecho y titulada superior. Esta sí que todo lo que dura no mueve en un momento las manos, ¿no? O sea, habrá contrarrestado el vídeo anterior con tener esa pose continua que también pierde naturalidad, ¿no? Parece excesivamente forzada, pero bueno, al efecto de ir al ámbito jurídico puede hasta incluso venir ser adecuado. Ya cada uno tiene esa creatividad y esa posibilidad de ir adaptando a sus necesidades. Un último del ámbito de la publicidad para ver cómo se puede ser creativo al máximo. Ya solamente como antes de darle al botón de inicio ya se ve que esto es distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Eso es muy importante a dónde vaya dirigido, ¿no? O sea, si una empresa de publicidad, pues vamos a vendernos como creativos, como con imaginación. Si vamos a un despacho de abogados, esto desde luego sería impropio, ¿no? Ya cada uno tiene que tener criterio para ver en qué ámbito, en qué contexto queremos presentar nuestros mayores logros o méritos de los que nos sentimos más orgullosos a través de este video. Bueno, al final
simplemente sale una letra, ni siquiera habla, en la que se vende como experto en publicidad. Ahí se habla de publicidad creativa. Bueno, para concluir solamente, hemos visto un ejemplo que quería ilustrar más que estar yo hablando de las recomendaciones. Bueno, las recomendaciones, la básica en este caso es lo que hemos hablado, cuidar todos los aspectos no verbales, tener muy claro cuál es la estructura de nuestro discurso para luego no improvisar, etcétera, etcétera. Lo que sí quiero decir es eso, que constituye un elemento complementario, que contribuye a una preselección. Es decir, muchas veces lo que pretendemos con un videocurrículum, también con un portafolio, lo que pasa es que el videocurrículum tiene un abanico más amplio de destinatarios posibles, de sectores de actividad posibles, es el interesar, lo que hablamos antes, venderse. Es decir, impactar a la empresa para interesarla, para que luego haya una lectura detenida de nuestro currículum clásico o haya una entrevista de trabajo. Y se me abre la puerta, por lo menos, a intentar en un segundo escalón aspirar a ese puesto de trabajo, ese empleo al que pretendemos. Es un instrumento que contribuye, ¿no? Que facilita lo que es esa nueva estrategia, cuando está dentro de esa nueva estrategia al mercado del trabajo, al empleo. Pues nada más, y disculpando también por toda la lentitud con la que ha ido los medios técnicos y la preparación. Muchas gracias.